Hola, buenas noches. Un nuevo capítulo se ha escrito en la extensa teleserie en que se ha transformado la visita del jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi, a la comisión del caso Convenios. Desde la negativa inicial en doble instancia al envío de una respuesta por escrito para luego el ingreso del Contralor en el debate, finalmente todo comienza a decantar. Y tras anunciar que estaba disponible para ir, finalmente hoy la comisión anunció que lo va a citar para el próximo 6 de noviembre. ¿Será el último capítulo de esta historia? Qué duda cabe que no. Aquí hay mucho paño que cortar. Bienvenidos a Tiempos Violentos. El señor jefe del segundo piso, en la condición de jefe de segundo piso como empleado público, de la misma forma que se ha hecho anteriores veces, entendiendo por favor una cosa, o sea, si ya no llega a venir el 6 este caballero, o sea, perdónenme, pero otro va a ser el traje. Es bastante bueno. Ahí estaba el presidente de la comisión del caso Convenios, el RN José Miguel Castro, ¿cierto? Anunciando que finalmente van a citar por tercera vez a Miguel Crispi. ¿Qué le parecen a nuestros invitados esto? Lo vamos a preguntar en 10 segundos, pero antes, ¿de qué más vamos a hablar esta noche, mi querido Mauricio Daza? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos Violentos, una semana corta pero intensa. Y oigan, los tiempos violentos no solamente vienen de Crispi. Vamos a ver qué pasó con el laboratorio Sinovac. Se iba a instalar en Chile, ¿se acuerda? En hacer vacunas, resulta que ahora se van a Colombia. ¿Qué ocurrió? Oiga, y además sigue no habiendo defensor o defensora de la niñez. No hay acuerdo en el Congreso, de nuevo se va a ir otro nombre, va a caerse. ¿De nuevo o vamos a tener finalmente a alguien que lidere ese importante organismo del Estado? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Tema 1 de la pauta, Miguel Crispi y su citación al caso Convenios. Lo veíamos también ahí a José Miguel Castro, el diputado Castro, anunciarlo. ¿Qué piensan de esto nuestros invitados? Buenas noches. Juan Carlos González, secretario nacional de Evópoli, 10 segundos para usted. Buenas noches a todos. Bueno, lo de Crispi ha sido una comedia, pero además ha sido una desvergüenza. Realmente la pregunta es bien sencilla. ¿Quién le paga el sueldo a este señor? ¿Y con quién se junta todos los días? Si no es funcionario público, ¿quién puede serlo? Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. También nos acompaña, mira, a propósito del tema que vamos a hablar más adelante, respecto el nuevo defensor nacional de la niñez, está con nosotros la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Muy buenas noches, Patricia, gusto verla. 10 segundos para el tema 1. Muy buenas noches y lo único que tengo que decir es, vaya a responder todo lo que le tengan que preguntar. Es lo que Chile merece. Es lo que Chile merece. Que vaya finalmente Miguel Crispi, que responda de todo. ¿Responderá solo como jefe de asesores? ¿Responderá como subdere? Vamos a ver de qué se trata ese cuestionario. Nos acompaña el abogado del Partido Liberal. Muy buenas noches, Rodrigo Retti. Gusto saludarlo también. 10 segundos para usted. Hola, muy buenas noches. Parece que el gobierno acusó recibo de la inmensidad de las críticas que partían desde la UDI e incluso se llegaban a partidos de la izquierda. Miguel Crispi debe ir y debe dar razón de lo que ha ocurrido en el caso Convenios. Perfecto. Para el próximo lunes 6 de noviembre, quedó finalmente la citación al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. ¿Qué planteó uno de los parlamentarios que es parte de la comisión investigadora del caso Convenios, el de PDG, Rubén Oyarzo? También tuvo algunas palabras respecto a esta materia. Escuchémoslo. El señor Crispi ha sido irresponsable con las instituciones del Estado y le ha faltado el respeto a la Cámara de Diputados, a la comisión investigadora, y en realidad un asesor no debe darle problemas a su asesorado. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, hoy día el señor Crispi, que es asesor del presidente de la República, le está generando un gran problema al presidente y yo creo que eso no corresponde. Lamentablemente aquí la irresponsabilidad y superioridad moral del señor Crispi ha llegado muy lejos. Bueno, repite un concepto que hemos escuchado en estos días, que es esta potencial o supuesta falta de respeto de Miguel Crispi al Congreso, pero hace hincapié en algo que también es parte del debate. Él es asesor y le está generando un problema a su asesorado, ¿cierto? Al presidente de la República en particular. ¿Se desarticula toda esta tesis o toda esta teoría de que Miguel Crispi se está transformando en un dolor de cabeza para la moneda ahora que finalmente accede a ir y que fue citado? ¿Se empieza a despresurizar esta bomba de tiempo, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso que lo que hizo Crispi fue doblemente malo. Por un lado, le afectó mucho al gobierno. Cuando uno trabaja directamente en un gabinete, lo primero que hay que hacer es cuidar a su jefe, como dijo el diputado Oyarzo.
Crispi tiene un historial de problemas para atrás, digamos. Él es hijo de una ministra socialista, estuvo muy vinculado a ese partido, de ahí forma el Frente Amplio, ¿no? Donde hacen una gran crítica a este partido, entre otros. Sale diputado con estos arreglos que hubo en su minuto para omitirse en algunos distritos e ingresa al gobierno de Bachelet II con la Secretaría o División de Educación Superior, que se llamaba en ese tiempo, con Francisco Martínez, y después abandona todo ese grupo, abandona el ministerio, dado que no se le daba el gusto. Y bueno, uno esperaría que con esa trayectoria una persona tuviera más criterio, habiendo sido diputado además, debe entender que cuando hay una comisión investigadora, los requerimientos de comparecencia son totalmente obligatorios para cualquier persona que reciba un sueldo del erario público. Miguel Crispi es el jefe de segundo piso. Ahí hemos tenido a personas importantes como Otone, hemos tenido a Cristian Larroulet, a María Luisa Abraham. Entonces, creo que no se condice para nada con la figura e importancia que tiene el que no haya querido comparecer originalmente. ¿Debe responder solo como jefe de asesores o también como subdere? Como todo, porque finalmente es una persona que tomó decisiones, particularmente este caso, no olvidemos que la comisión es respecto a los asentamientos, ¿no es cierto? Sí. Y que ha ido derivando a los convenios, finalmente, ¿no? Creo yo que tiene que cualquier pregunta que busque esclarecer la investigación, tiene que responderla, no podemos estar con límites. Y me ha dado mucha pena ver al ministro de Justicia tener que dar explicaciones leguleyadas sobre si este señor lo citaban como ex subsecretario o como jefe de gabinete, si era o no funcionario público, yo no sé. Hay un concepto que hace tiempo se viene instalando en la jurisprudencia penal particularmente, que es el de servidor público. Cualquier persona que recibe una remuneración del fisco tiene un rol de servidor público, por lo tanto, tiene que responder de toda su responsabilidad. Y el Contralor General de la República, ¿cierto?, Bermúdez, planteó que lo esencial aquí era la función pública, más allá de cómo se estableciera la manera contractual en que estaba ligado al Estado, la función pública. Si ejercía una función pública, le correspondía, debía, ¿cierto?, estar disponible para esta comisión. Patricia, aquí vimos al presidente, vimos a la ministra del Interior, vimos a la ministra vocera, vimos al ministro de Justicia, todos articular una agenda para blindar o para proteger a Miguel Crispi. Finalmente todo eso queda desarticulado y Miguel Crispi va a terminar compareciendo. ¿Se pudo haber evitado todo esto que hemos vivido durante 2 o 3 semanas si el día 1 él hubiese accedido a ir y no se hubiese generado todo el daño que se le genera al gobierno? O sea, me parece evidente y yo creo que de verdad es un despropósito generar tanta acción para terminar con el mismo resultado, que era obvio, que era que iba a tener que ir igual a la comisión. Y parto de la base de lo que tú planteas, Eduardo. Uno en un rol de asesoría, la principal obligación que tiene es proteger a quien asesora. Proteger en un sentido que no tiene que ver con esconder, sino que más bien con evitar que uno exponga en razón de sus propias acciones a perjuicio a quien está siendo asesorado. Y en este caso, sin duda, la actitud desplegada en esta materia ha sido negativa para el presidente. Y en otras oportunidades, en otros programas, yo he hablado a propósito, por ejemplo, del rol de la SECOM, recordarán ustedes. Bueno, acá me parece que ha habido un error, me parece que no era razonable plantear esta duda de si es funcionario público o no, porque francamente está en el segundo piso de la Casa Presidencial. Creo que basta esa sola situación para darse cuenta que el ejercicio de la función pública es obvio, ¿no? Y más allá de que quienes hemos estado yendo a comisiones del Congreso, porque me tocó muchas veces, tanto cuando trabajaba en la Fiscalía como en mi rol de defensora de la niñez, ver que el nivel muchas veces no es suficientemente riguroso en esas comisiones, cosa que uno también lamenta, ¿no es cierto? Porque la idea no es ir a exponerse a un circo, a una situación indebida. Lo cierto es que uno tiene que tener la capacidad, ejerciendo función pública, de entender que ahí hay un rol que cumplir, que tiene que ver con responder ante otro poder del Estado, precisamente ante las dudas que pueden existir respecto de temas tan sensibles como algo que tiene que ver con el tema de los convenios y con toda la pérdida de recursos fiscales que se ha producido y que sigue siendo materia de investigación penal en términos de la posible defraudación, y que yo espero avance. Parece que la cosa no está avanzando tan rápido, ¿no? Pero hay un tema de fondo acá bien relevante que yo espero se resuelva con esta citación, y también espero que ese día 6 de noviembre, cuando asista Miguel Crispi a la comisión, responda a todo lo que le pregunten, digamos. O sea, desde la subdere hasta como jefe asesor. Todo lo que sea necesario para esclarecer esta situación. Nadie debiera querer acá
que todo lo que ha pasado no se conozca, porque acá estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de la fe pública, estamos hablando del valor de la institucionalidad y estamos hablando también del valor de la sociedad civil que agrupada en fundaciones y en organizaciones legítimamente ejerce un trabajo coordinado con lo público que se ha visto tremendamente mermado a propósito de que todos entraron en el mismo saco de esta lógica de corrupción. En esta historia hemos visto un gobierno jugadísimo por evitar que esto suceda. Sin embargo, esto va a suceder. Rodrigo Rettig, ¿vale tanto la pena Miguel Crispi como para que se la hayan jugado de esta manera? ¿Qué tan relevante es la figura de Miguel Crispi dentro del gobierno más allá de que ser jefe de asesores del presidente? Bueno, lo relevante es que el Frente Amplio nace con Crispi, Jackson, Boric, es como el núcleo duro del Frente Amplio, ¿no? Pero parece que en el gobierno ven tiempos violentos de Vía X. ¿Se acuerdan hace 7 días atrás que hubo una crítica transversal desde el señor Eduardo de la Iglesia hasta el panelista que no me acuerdo si estaba Juan Carlos, pasando todos los colores políticos? Que es evidente, lo que dice la Pati, el jefe de asesores está en la moneda, el señor... La leguleyada de que no es funcionario público, que quede en la irrelevancia, porque esto es un asunto político. Y por tanto me parece evidente de que Gabriel Boric y su equipo deben empezar a tomar decisiones de ajedrez político en donde maximizan su posición y en donde minimizan a través de no ejecutar errores. Esto fue un error evidente y que le está costando. Le está costando tanto como lo que se dio cuenta en Tolerancia Cero hace 7 días. Javier Macaya dijo, y lo pillaron ahí los animadores y los panelistas, de que iban a condicionar en la aprobación de ley de presupuestos en la medida de que Miguel Crispi fuera o no fuera a declarar a la Cámara de Diputados. Entonces se está transformando en un caso Jackson 2.0, en donde la oposición aprovecha de estrujar lo más posible este episodio, pudiendo el gobierno haber identificado que lo anterior, si lo hacía de forma correcta, no se produciría. En un gobierno, ¿quién articula las estrategias? Porque da la idea de que, no sé, puede ser una persona de mucha confianza, puede ser Depende del gobierno. el mandatario, ¿cierto? O el comité político, no sé. Pero alguien tiene que dibujar la estrategia. Y esta estrategia, perdón, pero era mala. Está demostrado con los días y con el tiempo que era mala. Y que salió finalmente para atrás el gobierno. Pero Mauricio, no solo esto, a ver, las Pati. defensas también que se han producido de subsecretarios que se mantuvieron, ¿cuánto? 2 semanas en el tiempo defendiendo lo indefendible para después tomar la decisión igual de que se vayan. Lo hablamos a propósito de ese rol. Entonces está por una parte lo comunicacional, pero también lo estratégico, y lo estratégico desde la perspectiva política, que yo siempre la veo no desde la mirada del bienestar político, sino incluyendo ese bienestar político en función de lo que la ciudadanía necesita, que es lo que uno entiende a todo quien está en el ejercicio público le importa, ¿no? ¿Ha sido Mauricio, para tu gusto, la estrategia política uno de los talones de Aquiles que ha tenido el gobierno? Bueno, siempre es el lote del Frente Amplio, ¿no? Le gusta venderse como estratega, como pragmáticos, ¿no? Bueno, en cierta medida lo hicieron, están en el gobierno, no es menor. Pero la verdad es que muchas veces son bastante torpes en ese sentido. Y esta es una de esas ocasiones. A ver, nadie puede creer que la decisión de no ir a la comisión investigadora del caso Convenio por parte del señor Crispi depende únicamente de la voluntad del señor Crispi, o que fue algo que a él en sí mismo se le ocurrió. Obviamente, dada la envergadura de este tema, parece lógico, ¿no?, de que esto fue objeto de alguna conversación. Y siendo que él está al lado del presidente de la República, bueno, quizás hasta el presidente pudo haber tomado algún tipo de decisión en ese ámbito. Ahora, bueno, es como más o menos evidente, ¿no? Uno podrá suponer, es decir, mire, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que si va a Crispi, ¿no?, que está al lado del presidente, entonces metemos el caso Convenio en la moneda. Entonces eso no lo podemos permitir. ¿Ah? Y ahí viene todo este tipo de resistencia. Pero el tema es que el caso ya estaba en la moneda. Claro, es que es el tema, pues, porque ellos dicen, oye, ¿sabe cómo vamos a evitar algo que ya ocurre? Y además lo metieron más con esta historia. Pero o sea, además, fue al revés. Mauricio, además genera un perjuicio adicional, que no sé si ustedes lo visualizan así. A ver. Pero hemos destacado con bastante habitualidad el rigor y la pericia del ministro Cordero, en tanto un ministro que es capaz de situar situaciones relevantes y complejas del quehacer político en una lógica técnica que es capaz de ser comprendida por la ciudadanía. Y con este tipo de excusas, lo que hace, además, teniendo que decirle al ministro Cordero,
es que entramos en esto que mismo Juan Carlos y Rodrigo dicen, la leguleyada, ¿no es cierto? Como la tratar de tirar, voy a usar la expresión futbolística, ustedes saben que yo soy futbolista, tirar la pelota para el córner. Claro. Como si nadie se diera cuenta de que es evidente que esa no es la respuesta. Y ahí lo metemos al ministro Cordero en algo que a mí me parece que de alguna manera lo expone en circunstancias que él ejerce un liderazgo de rigor que yo creo que es importante. No creo que relevar. Cordero haya sido la víctima de esta historia tampoco. No estoy diciendo eso, pero mira, lo pongo fíjate, como un a ver, punto. yo ya la leguleyada de toda la historia, pero me gustaría señalar lo siguiente. Yo creo, mi opinión es que es una controversia jurídicamente plausible, ¿no? Es plausible, ¿no?, determinar si es que este señor es o no un funcionario público y si es que está obligado o no a ir a declarar. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso Nacional, como el reglamento de la Cámara de Diputados, solamente lo establece la obligación de ir a declarar a los empleados de la administración del Estado. Bueno, pero siendo un debate jurídicamente plausible, es políticamente impresentable. Y esta cuestión, el problema es que tiene una dimensión básicamente política desde el momento en el cual el señor Crispi, que es una persona que está directamente involucrado con el presidente de la República, aparece mencionado y no aparece mencionado por casualidad, porque resulta que el señor Crispi, cuando era subsecretario de Desarrollo Regional, él dio la luz verde para validar a una corporación, ¿no?, que estaba a cargo del proyecto de pintar unas fachadas como por 600 millones de pesos en la región de Antofagasta. Se supone que no era solamente eso, sino también era una cuestión de empleo, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre de la fundación. Procultura. Procultura. Alberto Que Larraín. además el presidente, que Alberto Larraín. Alberto Larraín, una persona que también está directamente involucrado con el presidente Boric, por lo menos en la época de su campaña. Entonces, tiene un significado político y no es algo accidental. ¿Sabes cuál es el problema? Con esto que ha ocurrido, ¿no?, que lo citaron de nuevo y que el señor Crispi dijo que iba a ir, no se arregla el problema. Acá podemos estar en otro capítulo, otro episodio de esta teleserie. ¿Por qué? Porque Crispi mandó una notificación pidiendo ir a declarar, pero solo como subdere, y no como jefe del segundo piso, ¿ya? Y esto, en el fondo, le tiran también, ¿no?, la zanahoria a la oposición diciéndole, ojo, porque si establecemos esto como un precedente, entonces toda la gente del segundo piso para el futuro también lo van a citar. Ustedes pueden ser gobierno. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque mira, lo que pasó es que la comisión del Congreso lo cita, pero dice expresamente, lo citamos para que declare como subdere y como jefe de los asesores. Entonces, ¿qué va a pasar el día 6? Porque van a llegar y lo primero que le van a preguntar, oye, ¿y cuándo supo el presidente de la República acerca del caso Convenio? Exacto. ¿Y qué pasa si es que Crispi llega y dice, ¿sabe qué? Yo no voy a declarar nada relacionado a mi papel como asesor? Va a caer la crema de nuevo. De nuevo, otro episodio. Tenemos una declaración del diputado Andrés Joanet y luego seguimos conversando con nuestros invitados. La verdad que él se cree que está por sobre las instituciones del Estado, está incluso por sobre la democracia. Lo peor que involucrado a un ministro, como el ministro de Justicia, el ministro Cordero, que es un muy buen ministro, pero también involucrado al presidente. El presidente ha tenido que bajar a la chapucería política. El daño que le ha hecho a la institucionalidad, el daño que le ha hecho al gobierno, el daño que le ha hecho al Estado de Miguel Crispi es incalculable. Estos jóvenes de Revolución Democrática creen que están por sobre cualquier consideración de ética política. Ellos están por sobre eso. Hace un punto con el cual yo también, de alguna manera, lo decía hace un instante. Esto de tener que involucrar al presidente, a los ministros más destacados del gabinete, Cordero, Vallejo, Toá, en una polémica que es además estéril, una cosa que de verdad no tiene sentido. El diputado Joanet dice, Crispi está por sobre la democracia. Entonces yo pregunto, ¿vale más Crispi que Toá? ¿Vale más Crispi que Vallejo? ¿Vale más Crispi que Cordero? ¿A ojos del presidente, Juan Carlos? Mira, lo divertido de esto es que se supone que el segundo piso, el rol que tiene es armar las estrategias, ¿ya? Porque siempre los ministros sectoriales van con su necesidad de su área chica, ¿no? Y el segundo piso es el que mira la parte financiera, la parte comunicacional, la parte social, con qué otros proyectos está compitiendo esa prioridad, y por lo tanto arma la estrategia. Y es notable cómo durante los 18 y tantos meses, no me acuerdo cuántos meses de gobierno que lleva el presidente Boric, todos los problemas sectoriales se han terminado radicando en la moneda.
Es muy raro ver a un ministro dando explicaciones en educación, en transporte, en salud. Finalmente, los que tienen que salir son Vallejo, el ministro de Justicia, Toá, en fin, a dar estas explicaciones. Yo siento que en este caso, además, el gran problema que tiene Crispi es que es otro eslabón de revolución democrática en esta cadena. La directora de presupuesto, que modificó todas estas cosas. El exministro Jackson, que modificó las normas presupuestarias para las asignaciones de los recursos. Sí. El ministro Jackson, que no quiso nombrar y relajó los controles del Consejo de Auditoría. Aparece ahora Crispi. Tuvimos en Subtel a la tesorera de Democracia Viva como asesora del subsecretario. Y así, entonces finalmente todo este equipo de Revolución Democrática va ampliando su mano en esto. Y por otro lado se construye el relato oficial, que a mí me parece muy dañoso, decir, no, si ahora para adelante no va a pasar de nuevo, porque estamos optando todas las medidas para que estos robos no ocurran nunca más. Claro. Pero para atrás nadie dice nada. Claro. Incluso el mismo ministro Cordero en un momento instaló la tesis que devolviendo la plata se arreglaba el problema. Pero era tan grave el problema que ni siquiera pudieron devolver la plata. Entonces, esto es realmente, esto solamente ratifica y levanta la sospecha que había una construcción, que esto no fue casual, esto no fueron 2 o 3 que se arrancaron con los tarros. Esto fue una construcción y todo lamentablemente ligado a uno de los partidos más importantes de la coalición de gobierno, que es Revolución Democrática. Sí. Patri. Acá nadie sabe dónde se toman las decisiones, aparentemente entre una parrillada y una piscola. Patricia, hay una tesis con la que yo estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo. Porque uno siempre está de acuerdo con lo que piensa, lo dijo Carlos Caselli, y la palabra Caselli no se cuestiona. Exacto, muy bien. Aquí se dice que Crispi le genera daño al gobierno. Pero yo planteo también, ¿no será que el gobierno se hace daño solo? Miguel Crispi no se manda solo. Miguel Crispi tiene un jefe que viene llegando de Chile y que es el presidente de la República. ¿El presidente ha tomado malas decisiones en estrategia o aquí el presidente está siendo mal asesorado y mal llevado en esta materia? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que hay una asesoría que ha sido inadecuada y que eso ha expuesto al presidente a decisiones que son, me parece, indebidas, que no se entienden y no se comprenden. En este caso en particular, yo también me pregunto quién definió la estrategia de hacer esto como un planteamiento. Me parece que es un error, sin duda. Me parece, una vez más, que también desde lo comunicacional volvemos a ver brechas significativas en cómo el gobierno posiciona los temas y cómo es capaz de instalar una agenda propia sin que sean, en definitiva, los conflictos los que están permanentemente generando la agenda. Ese es un desafío que no ha sido resuelto a esta fecha. Y, por tanto, a mí me parece que eso es perjudicial para el presidente. Yo entiendo que el presidente, como la primera autoridad del país, tanto el presidente Boric como cualquiera de los otros que han existido, tienen, me imagino, la última palabra. Pero esa última palabra también está condicionada por quienes te asesoran y que supuestamente desde la perspectiva técnica te entregan alternativas que te permiten resolver. Y cuando esas alternativas están indebidamente planteadas o carentes de una mirada política que sea sostenible para la ciudadanía, me parece que ahí se incurren en equivocaciones que son severas y que en definitiva terminan perjudicando también al quehacer presidencial, con todo lo que ello conlleva. Ahora, yo no comparto lo que dice el diputado Jonet de que el señor Crispi es un atentado contra la democracia. Me parece una exageración absoluta, no tiene ninguna relación con la realidad. Porque por lo demás, este señor sabíamos que tarde o temprano iba a terminar yendo a la comisión. Claro. Si eso es lo peor de todo. Claro. En el fondo es como alargar la agonía, jugar todo este tiempo para estar en los medios de comunicación de manera negativa para terminar yendo con el punto que pone Mauricio, que me parece evidente, que va a ser la pelea inicial de que yo no vengo como asesor, vengo como subder y vamos a estar en el tira y afloja con el presidente de la comisión. Hay un pelo en la sopa más. A ver, Rodrigo. Miguel Crispi es imputado. Es imputado en el caso Convenio. El Partido Republicano presentó una querella y él oficialmente tiene esa categoría en el contexto de la investigación que, ojo, es por lavado de activos. Todo esto, perdón, en la lista penal, ¿cierto? Correcto. Que lleva la Fiscalía, no esta comisión, para que la gente no se confunda. Pero es que se entrecruzan los casos. Porque Crispi va a ir a declarar al Congreso
por una responsabilidad política evidente. Y ahí el puzzle de su equipo de abogados penalistas debe estar interesante. Hermosilla le va a Porque decir que no. el artículo 31 de la ley de lavado de activos, que es la 19913, por ejemplo, establece el secreto de la investigación, Es que que nadie puede pedir podrá, sesión secreta. nadie podrá decir nada respecto a una investigación de lavado de activos, ni siquiera que se está realizando. Entonces a Crispi se le van a cruzar los carriles de ambos casos. Y ahí el dilema que tiene ese equipo de asesores de Miguel Crispi como abogados penalistas, y aquí Mauricio y la Pati Que no es ni más ni menos que Luis incluso Hermosilla. profundizan. Así es, están en un bonito A ver, Daza, íbamos a cambiar, puzzle. pero aquí importante, Daza, porque la puerta que abre Rodrigo es interesante. Siempre se habla de dos cuerdas, de dos carriles. Son dos carriles. Uno, la lista penal, la fiscalía y su trabajo en materia penal. Luego está la comisión investigadora, que es del Congreso y que tiene que ver con levantar información y contrastar temas. ¿Por qué se podrían cruzar ambos rieles según la teoría de Rodrigo Retti? Bueno, porque efectivamente en el ámbito penal el señor Crispi es imputado y si lo llaman a declarar tiene derecho a guardar silencio. El tema es que él no va a poder invocar, yo diría de una manera limpia, la misma situación ante la comisión investigadora de la Cámara. Ahora, lo que dice Patricia es verdad, si el tema tampoco es tan enredado, no necesitas a Perry Mason para que te arregle el problema. El asunto es súper sencillo. Tiene que ir a decir, oiga, ¿sabe qué? Pasa lo que dice el señor Retti, hay una investigación de lavado de activos, se invoca la norma, dice eso. Es que yo no lo veo tan simple, porque el problema es político. No, porque espérate. Sí, El tema es el siguiente, él puede decir, ¿sabéis qué? Yo quiero declarar en una sesión reservada. Sí, y fíjense lo que ocurrió. Sí. De hecho, el presidente, no sé si el presidente o Que de la evidentemente se va a comisión, el filtrar. propio Fidel Oyarzo, dijeron, oye, pero no hay problema, pues acá el ministro Monte vino y una parte de la declaración fue reservada, no hubo drama. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, se puede solucionar estos dos ámbitos, ¿no? Pero lo increíble es que supongo que esa estrategia le corresponde diseñarla a alguien que está en un lugar para diseñar estrategia y asesorar. Pero ¿no? podemos Ahora acá parece que nosotros ahora nosotros establecer tenemos que estrategia asesorar. Estamos desde mejor, ¿eh? tiempos violentos, lo Claro, encuentro notable. en forma gratuita. Le vamos a mandar una boleta. Oye, en forma gratuita y pública. ¿Quién tiene fundación? Mira, Para que así de boletee. ordinario es el grupo de asesores presidentes. Nosotros tenemos que estar asesorando públicamente a este señor, digamos, para los efectos de elaborar una estrategia, ¿no? En ese ámbito. Querido Lucho Hermosilla, Entonces, ya sabes. Oye, oye, Lucho Hermosilla, además, mira la señal, pues si la señal es terrible. Llegan, te citan a declarar y no vas. Después llegan, te citan de nuevo y no vas. Después llegas, te citan de nuevo y contrata a Luis Hermosilla. O sea que es penalista, oye, fue penalista de Piñera y de Chaco, y con eso te digo todo. Y además después... Socio de Sí, claro. Chadwick. Oye, y después, ¿qué es lo que hace? Presenta un documento por escrito, que ustedes saben que lo redactó, no fue Crispi, seguro, bueno. Pero llega y presenta un documento por escrito y dice, ya, con eso estamos listos. O sea, oye, pero como estratega es un desastre. Y como se dijo acá, el problema es que esto afecta a quien ellos debiesen resguardar, Exacto. que es al presidente de la República, porque para eso están ellos, son los fusibles, más que los ministros, este grupo de asesores. Oye, hagamos Oye, una a ver, una lógica de estrategias desde tiempos violentos. Yo creo que debiéramos generar un equipo para estas... De todas maneras. Llegó el equipo SWAT de asesores. Sí, qué no? para la emergencia Imagínate. máxima. Está bueno, está bueno. Obviamente. Vamos, equipo de crisis, ¿listo? Exacto. Gestión de crisis. Exacto. Gestión de Ya, crisis. vamos a entrar con todo. Dudo que... Dificulto que nos llamen. ¿Pero no te interesa tenemos la que- SECOM, Eduardo de la Iglesia? No. Ah, ya. No, el poder allá y nosotros acá. Tenemos atención con lo siguiente, tenemos cambio de tema y nos vamos a algo que tiene ahí enfrentada a la alcaldesa Santiago con la con la delegada presidencial de la metropolitana, Constanza Martínez. Informe de delegada de la región metropolitana advierte alza en el comercio ambulante y una emergente, entre comillas, una emergente violencia escolar. Constanza Martínez compartió con la Fiscalía, Defensoría y distintas municipalidades un análisis sobre la situación de la seguridad pública en la región metropolitana. Frecuencia de homicidios y delitos asociados a violencia intrafamiliar registran una baja, pero hay varias otras que tienen alza. ¿Qué pasa en las calles? ¿Y qué dijo, por ejemplo, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, respecto de esto? Atención. La recuperación del espacio público del comercio informal ha sido un desafío permanente, no solo de nuestro municipio, sino que en articulación con la delegación presidencial, así como también con la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Es por eso que en el caso de Santiago hemos podido avanzar fuertemente. Cuando asumimos una plaza de armas que estaba en una situación crítica, en una situación compleja, hoy día podemos tener el plan destacamento Santiago Seguro, con el cual justamente la
plaza de armas se encuentra en mejores condiciones para la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas. Muy bien, pues bueno, este informe de la delegada presidencial Constanza Martínez, el día 4 de octubre se entrega a todas estas autoridades que le mencionamos, puso en veredas distintas a la delegada con la alcaldesa de Santiago, a quien escuchábamos ahí en la declaración. Hasler versus Martínez publicó el diario La Tercera el día 12 de octubre el round por los toldos azules que enfrenta a Santiago con la delegación presidencial en la Corte Suprema. En un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Santiago ante el máximo tribunal, la administración de Iracy Hasler aseguró que le parece grave que el primer fallo no se pronuncie respecto a la responsabilidad que recae en otras reparticiones del Estado. En una nueva estrategia judicial del municipio, el texto ingresado apunta a que es la delegación presidencial dirigida por Constanza Martínez la encargada del orden público. Se tiran los toldos para allá, toldos para acá. Nadie se hace cargo. Comienzo con Juan Carlos González, que se frota las manos en su cabeza. Sabes que casi me da para no decir nada, ¿ya? Porque realmente toda esta gente es la que promovió el desorden, la destrucción, el daño patrimonial. El centro se convirtió en un lugar realmente inhóspito, desordenado, peligroso. Pucha, y entonces ahora, darse cuenta ahora, 4 de octubre, que hay violencia escolar, que hay comercio ambulante, es realmente una burla. Honestamente, quiero decir que reconozco vi personalmente cómo la alcaldesa Hasler, al principio de su gestión, trató de sacar los carritos supermercados que vendían anticuchos. Bascuñán Guerrero. Y con gran esfuerzo lo subían a una camioneta con el carbón prendido, se quemaban los guardias. Un desastre. Y a la media hora están instalados de nuevo. Esta cosa requiere de una estrategia, un trabajo conjunto. No puede ser que la delegada presidencial se esté agarrando por el diario o por los tribunales con la alcaldesa por un objetivo que no sé quién quiere mantener esta situación de caos que hay en el centro de Santiago, y no solo en Santiago, en Estación Central, en un montón de partes. Yo siento que acá realmente que den estos informes es una burla. Ya la gente está esperando que haya acciones concretas y realmente se recupere en algo el patrimonio de nuestro casco histórico. Yo lo que no logro entender, Patricia, es cómo empiezan a pimponerse la responsabilidad. No, esto es pega tuya, no es pega tuya. No, pues si tú eres la delegada, no, pues si tú eres la alcaldesa. Perdón, o sea, el problema del comercio ambulante en Santiago tiene 40 años y 50 años y más. Y nadie lo ha podido resolver completamente. ¿Se ha acrecentado en el último tiempo? Absolutamente. La alcaldesa Hasler tiene un historial con esta materia. Cuando ella era candidata, ella habló de democratizar los espacios públicos. Ella habló de entregar de alguna manera a la calle para que hubiese más comercio. Eso a los comerciantes establecidos les cayó con patar la guata, y finalmente cuando ella entra a la alcaldía se da cuenta que esto es impracticable y empieza a cortar la rienda, se generan problemas de desórdenes gigantescos. Yo me acuerdo haber reporteado aquello y haberlo cubierto in extenso. Y hoy día tenemos este problema en que todos empiezan a mirar, no, responsabilidad de la delegada, y la delegada no es responsabilidad tuya. Nadie asume responsabilidades, o parece ser que nadie asume responsabilidades, Patricia. ¿Qué visión tiene usted? Bueno, ese es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país, pues, que nadie se hace cargo. Cuando todos son responsables, nadie es responsable. No sé si vieron el domingo la columna de Daniel Mansuy a propósito también de unas declaraciones del ministro de Educación Cataldo, como este no es problema del gobierno, es problema del Estado. Claro. Y a mí me parece que ahí está el quid del asunto. Más allá de que, francamente, me parece un despropósito que dos instituciones públicas estén peleándose en la Suprema por quién tiene el rol. Y con Mauricio Rodrigo, no sé si Juan Carlos abogado, pero obviamente lo legal tiene un sentido, ¿no es cierto? En lo público uno solo puede hacer lo que le está permitido, claro. ¿Ya? Y ahí hay un foco, pero lo cierto es que el orden público nos empece a todos quienes ejercemos algún tipo de autoridad, más allá de cuáles son las misiones específicas. Y por tanto, que ese sea el asunto en discusión y debate, me parece que es un despropósito. ¿En qué sentido? En que acá todo debiera estar orientado a que las acciones de ambas instituciones, tanto municipio como delegación, fueran a lograr que la ciudadanía pueda transitar por las calles de este país, en este caso de Santiago, sin estar expuesto ni a las situaciones de delincuencia ni a la imposibilidad de pasar porque está lleno de gente que no cumple con la legalidad. Mira, lo mismo que veíamos a propósito de las apuestas en línea. Sí. Que en este país es francamente un chiste que funcionen cosas que legalmente están prohibidas. A vista y paciencia. Pero a vista y paciencia de todo el mundo y transmitidos con comerciales por todos los canales de televisión. Bueno, esto funciona un poco desde la misma perspectiva. Entonces,
tú debieras tener estas dos instituciones dispuestas y trabajando en conjunto para que la ley se aplique en los términos que corresponde. Por supuesto, atendiendo también a las necesidades de esas personas que están, me imagino, en una situación precaria, no sé si todas o no, desde el punto de vista de la atención. Pero es absolutamente lógico que un comerciante instalado que paga impuestos, que tiene costos asociados a la mantención de su negocio, obviamente no consienta en que se le instalen los toldos afuera, que no tienen ninguna de estas regulaciones y que además exponen al público a la posibilidad de estar infringiendo también otras normativas. Entonces, yo creo que acá este país tiene ese gran problema. Quienes tienen cargos de autoridad no son capaces de entender que eso no solo involucra vanagloriarse del ejercicio del rol y asumir los beneficios que tiene ejercer un rol de autoridad, sino que también tiene los costos y las cargas que implica tomar decisiones que pueden no ser populares, pero que implican la aplicación estricta de aquello que está contenido en la legislación. Yo veo estos toldos azules eternamente instalados y no me interesa santificarlos ni victimizarlos, pero estos son grandes mafias que no empiezan con el tipo o la señora que está ahí vendiendo debajo el toldo azul, y en vez de estar atacando al pez gordo que está detrás de todo este comercio ambulante, se están tirando las responsabilidades o viendo quién tiene el rol, a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Eso finalmente es lo que atenta contra el gran problema, Rodrigo. Sí, estoy de acuerdo con tu criterio, pero yo quería poner un matiz a propósito de la información que se provee en razón del informe del 4 de octubre, que se basa en el Centro de Estadística y Análisis Delictual de la Subsecretaría de Prevención del Delito, casos policiales, denuncias y detenciones en flagrancia. En razón de ese informe aparece la polémica que estamos viendo en virtud de la nota de la tercera, y ese informe trae muy buenas noticias en materia de región metropolitana. Por ejemplo, en materia de delitos de mayor connotación social hubo más en el año del gobierno del presidente Piñera 2018 y 2019, más que el 2023. Homicidio hubo más el 2020 que el 2023. Robo con violencia e intimidación hubo más el 2020 y el 2019, el gobierno Piñera, más que el 2023. Robo en lugar habitado hubo más el 2019 y el 2018 en el gobierno del presidente Piñera que el 2023. En consecuencia, estos datos, la gente que maneja la estadística delictual puede salir a debatir con fundamento en materia de seguridad pública. Está lleno de eslóganes. En materia de región metropolitana, de delito de mayor connotación social, incluyendo homicidio y robo con violencia e intimidación, 2023, el primer semestre del 2023, es un año más seguro que 2 años del gobierno del presidente Piñera. Réplica, Juan Carlos. Perdón, tengo que replicar eso porque yo esto lo conversé personalmente con el subsecretario Monsalve, ¿ya? Y con la ministra Toada también ahí presente. Lo que pasa es que efectivamente si uno mira las cifras puras, hay mejores cifras, ¿ya? Pero la diferencia está que el homicidio hace 4 años atrás era una pareja de infieles que se agarraba con un palo y terminaba uno muerto. Esto yo lo he dicho en este programa. El homicidio diputado del día conocido y desconocido. es un señor que lo descuartizan, lo meten en un auto y lo incendian. Sí, estoy de acuerdo. Y ocurre porque le debe 20.000 pesos al prestamista de estas mismas ferias de toldos azules. El fenómeno... Es decir, el grado de violencia de la delincuencia se ha multiplicado exponencialmente. Y realmente el decir en un programa de televisión que aquí hay mejores cifras y mejor... Creo que hay que tomarlo con un gran responsabilidad, Rodrigo. No, Juan Carlos, claramente, mira, yo te voy a ir en matiz. Hacer un uso de que un gobierno lo hizo mejor que el otro, realmente es ponerse una venda en los ojos. Aquí el nivel de peligrosidad y violencia de la delincuencia y de organización del crimen organizado lo estamos viendo todos los días. Carlos, ha crecido exponencialmente y eso me lo dijo a mí el subsecretario Monsalve. El subsecretario Monsalve y Carolina Toda saben bastante, pero yo también sé y quizá... bueno, lo mismo, no voy a decir que sé más que la ministra del Interior ni que Monsalve porque es un poco humilde de mi parte. El fenómeno que tú estás diciendo, Juan Carlos, es el fenómeno de homicidios con imputados desconocidos, que viene en alza desde el año 2019 en adelante. Eso implica comprender y concluir de que efectivamente hay un fenómeno de sicariato en materia de homicidio, evidentemente, ese es el delito que se analiza en sicariato. Pero usted no me puede pretender, pues, Juan Carlos, que yo no diga que las cifras cerradas, en materia de seguridad pública no son las que yo digo. No, si las son aquellas, y yo soy de un partido de gobierno y yo tengo que salir a informar pero esto. El elemento cualitativo hay que tenerlo en cuenta. Claro, ahora, sí, está bien, y yo siempre lo he dicho, y aquí en este programa incluso son testigos. Yo siempre he dicho que en materia de homicidio hay un problema que nace el 2016, parte del alza, el 2016, y el 2019 parte del alza del homicidio con imputado desconocido en el gobierno del presidente Piñera también. También. Ahora, entonces, tengo aquí la lista, por ejemplo, lo que yo quise destacar de aumentos significativos de delitos, ¿cierto? Porque Rodrigo destacaba los que han descendido respecto del gobierno anterior. ¿Cuáles han aumentado? Robo por sorpresa, otros robos con fuerza,
amenazas, hallazgos de drogas, hallazgos de armas y explosivos, ese ha aumentado también, tenencia ilegal de armas y explosivos, parte de los delitos que han aumentado. Ahora yo pregunto ya, ok, más allá de la cifra exacta, de que han descendido ciertos delitos, han aumentado ciertos delitos, hay algo que está instalado en la sociedad chilena que es la percepción del miedo o la percepción de la inseguridad. Esa sensación de inseguridad que es ciega al dato. Porque tú le puedes decir a alguien, oiga, si los portonazos han bajado X o los homicidios han bajado X, vaya tranquilo o tranquila a Meix. Y la sensación se transforma en realidad y la gente cambia su conducta de vida. Pero convengamos que para el dato cambiar en eso general hay que no ser algo más se entrega. profundo. Pati. Sí, que yo creo que el problema es que el dato no se entrega. Y ahí yo tengo un punto en que concuerdo con Rodrigo. Creo que es relevante poner los datos sobre la mesa. Con ello, la sensación de temor cuando en las noticias aparece que cada 2 días se encuentra un cuerpo, una cabeza, o sea, ese no era Chile. Nosotros no veíamos esas noticias. Y no, o sea, el que diga lo contrario está incurriendo en una falacia. Yo no quiero que en mi país eso se normalice. O sea, que en definitiva cuando veamos la noticia que se encontró una cabeza en el barrio, Claro. es como, se encontró una cabeza más. Yo no quiero eso para Chile. Creo que nadie lo debiera querer, por supuesto, me imagino, ¿no? Y por tanto, menos quienes están en el ejercicio de algún rol que implica que eso no se siga potenciando. Pero los datos son relevantes porque también construyen desde ahí la forma en la que tú puedes atacar esa percepción de inseguridad, ¿no? Y en ese sentido yo quiero relevar que es importante poner énfasis. Porque además cuando tú tienes el dato, Sí. eso te permite atacar aquello que no está funcionando. Entonces, en el dato que da Rodrigo, por ejemplo, de que han disminuido los homicidios, tú dices, perfecto, han disminuido un número, pero el punto es que se ha potenciado el nivel de violencia con el que se cometen y por lo tanto la decisión estratégica pasa a atacar los mecanismos con los cuales eso Sí. se está desarrollando. Es lo que pasa con la responsabilidad penal adolescente. Yo como defensora siempre lo decía. Durante 5 años disminuyó en más de un 30% los adolescentes que participaban en delitos. Y ese es un hecho estadístico, indiscutible. Pero tú ves en la noticia, los adolescentes, entonces todo el mundo piensa que todos los adolescentes son casi Claro. delincuentes. Y ahí hay una estigmatización y una criminalización de un rango etario complejo. Que además de adolescentes pobres, no de adolescentes de otra situación socioeconómica. Entonces yo decía, pero dicho eso, que es importante, que es positivo, se ha concentrado en los mismos adolescentes que cometen los delitos una y otra vez. Y por lo tanto hay que centrarse en quienes reiteran la comisión de delitos. Entonces, los datos sirven porque te permiten generar una estructura de trabajo que va apuntando a aquello que necesitamos modificar. Y a propósito de los datos, es algo que siempre nos ha dolido. O sea, nos cuesta conseguir buen dato, buena data. Muchas veces, por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros cuando comenzamos en marzo el programa, Mauricio, era Seguridad Ciudadana quien tenía mejor data o data más consolidada a partir de... Bueno, perdón, sí. Paz Ciudadana, perdón. Pero si en este país no hemos gastado cuánta plata en el BUD, que es el Banco Unificado de Datos, que es una vergüenza, nadie lo habla, pero es una vergüenza en este país Ahí tienes tú. que hayamos gastado millones y millones de pesos en la creación de un Banco Unificado de Datos que, mi querido Mauricio, Rodrigo, Juan Carlos deberán decir Y la cómo encuesta funciona. Está atrasada. La encuesta de caracterización está atrasada. No Está salió. atrasada, sí. Claro. Está atrasada más, viene con un desfase. Claro. Ahora, Mauricio, ¿qué es lo que más nos pena? No tener datos, no tener cifras, las pocas cifras que se manejan no se comunican bien, el que la sensación de inseguridad finalmente termina gobernando respecto del dato duro, el que tengamos autoridades que se están en tribunales diciendo, no, esto es tuyo, esto es mío. ¿Qué es lo que más nos duele? Claro, yo creo que la falta de datos, que es algo que constatamos en el programa. Como bien decía Eduardo, nosotros empezamos en marzo un programa que estaba enfocado en el tema de seguridad, ¿no? Y pedíamos datos y no habían datos. O los datos eran parciales, o eran datos antiguos. Entonces es bueno relevar los datos, me parece bien. Pero que existan datos no significa que esos datos sean suficientes por sí mismos para llegar a ciertas conclusiones. Obvio. Necesitamos más datos. Porque, por ejemplo, yo veo esas imágenes y mi pregunta no es tanto si la situación es tranquila, si se cometen o no delitos. Mi pregunta es, ¿quién maneja esa calle? Sí. ¿El Estado? ¿Ustedes creen que el Estado controla Meix, controla Bascuñán Guerrero? Mi conclusión es que el Estado no lo controla. Porque más allá de quien sea competente, bueno, uno ve la proliferación de comercio ilegal en ese lugar. Así es. Sabemos otros antecedentes también. Incluso acá tuvimos una entrevista excelente que hizo Eduardo el día viernes pasado a una periodista venezolana que investigó el tren de Aragua. Y fíjense lo notable que ella llamaba la atención, porque Eduardo le preguntó a ella, ¿y por qué el tren de Aragua irrumpe acá? Fíjense lo que dijo. Dijo, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que acá ellos vieron una oportunidad porque no había un grupo equivalente
que les hiciera frente. Entonces ellos se podían instalar perfectamente. Y grupos como estos manejan toda clase de, digamos, delitos o, comercio, o actos ilegales, que pueden ir desde algo pedestre, como el comercio ilegal, hasta algo más, digamos, grave, como el tráfico de armas, de personas, entre otras, o de droga. Entonces, a lo que voy, yo diría que en esta polémica, además, si uno analiza bien el tema, los dos tienen competencia. Por distintos lados, tanto el municipio como la delegación presidencial tienen los instrumentos y las competencias para hacer algo, pero nadie hace nada. Entonces, el problema es que esa calle no está controlada por el Estado y lo que corresponde, bajo además este contexto de riesgo del crimen organizado, es que el Estado controle esas calles. Sí, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y eso no está pasando. Voy a cambiar completamente de tema. En nuestro país se vulneran los derechos de los niños en distintas instancias y en distintos grados, te podría decirlo. Y es algo que se ve esta vista y paciencia de todos nosotros. Pues bien, hay una institución llamada la Defensoría de la Niñez. Patricia Muñoz, que está hoy día con nosotros, es la primera y la última. Hace 5 meses dejó el cargo y todavía no tenemos un nuevo o nueva defensora de la niñez. ¿En qué está esta situación? La verdad es que es bien complejo el escenario. Se han caído algunos candidatos, algunas candidatas, y hoy día el Senado tiene que definir si el señor Anwar Quisille asume finalmente este importante cargo. Patricia, ¿qué te parece que tengamos 5 meses y tu sucesor o sucesora aún no aparece? Impresentable. La verdad es que es un reflejo más, como lo he planteado en otras oportunidades, de que los niños son un buen eslogan, pero en términos concretos a la política no le interesan. Y esto es bien transversal, lamentablemente, en términos de entenderlos como una prioridad. La Defensoría de la Niñez surgió después de una lucha muy significativa de la sociedad civil organizada por tener una institución autónoma de derechos humanos que fuera capaz de representar y de lograr que los propios niños, niñas y adolescentes tuvieran ejercicio y participaran en las definiciones que tienen que ver con ellos y con ellas. Y por tanto es un logro muy relevante que en el proceso constituyente anterior de hecho corrió el riesgo de ser eliminada y subsumida dentro de esto que se planteaba como la Defensoría del Pueblo. Afortunadamente eso no prosperó, bueno, tampoco prosperó la propuesta constitucional y por lo tanto siguió esta institución bajo el quehacer de la Ley 21.067, que es el que la regula. Acá yo lo he dicho muy claramente, lo que ha habido en el Senado es la prioridad del interés político y no del interés superior de quienes son los destinatarios de la función pública de la Defensoría de la Niñez. Y eso es muy preocupante, porque lo que ha habido es un proceso de transacción que sin duda ha fallado, ¿no es cierto? Porque ha habido 2 nominaciones, el de Rosario Martínez, que fue directora de Sename en su momento, también el de Blanquita Honorato, que fue subsecretaria de la Niñez, también frustrado porque no alcanzaron los votos, y ahora estamos en la instancia en que se propone por unanimidad, cosa que no había pasado con las otras 2 propuestas, el nombre de Anwar Quisille. Y yo en este sentido espero de verdad, muy sentidamente, que el Senado, poniendo en perspectiva la urgencia de esta designación, porque cuando las instituciones no tienen los liderazgos, que podrán gustar o no, se debilitan. Claro. Y debilitar una institución que surge en nuestro país, que a mí me correspondió el honor de crear, porque no existía, yo asumí el 2018 cuando no había nada, la idea es que esta se potencie, ¿no es cierto?, que se logre consolidar en una institución pública a nivel territorial completo, no estábamos en todas las regiones del país y por tanto la designación de quien la va a liderar es central y en ese sentido yo espero que el Senado esté a la altura, además porque Anwar reúne desde mi perspectiva todas aquellas condiciones que tienen que ver con los conocimientos y las competencias para ejercer este rol. ¿Ya? Es un profesional destacadísimo a nivel nacional e internacional en el ámbito del trabajo por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ha sido consultor de UNICEF tanto en Chile como en el extranjero. Es alguien que ha trabajado en la creación de sistemas de protección integral de la niñez y la adolescencia. O sea, es una persona que es capaz de entender lo que se necesita en un país para avanzar en los derechos de los niños. Y por tanto, si eso es lo que realmente importa y lo único que importa y debiera importar en un cargo como este, que es técnico, claro, y que no tiene vinculación política, porque de hecho es autónoma la institución, creo que él reúne sin lugar a dudas todas las características y condiciones para ser designado. Ojalá, además por unanimidad, como fue mi caso,
Después habían algunos arrepentidos, pero bueno, eso ya es detalle, es otro tema. Fíjate que estuvo en tabla el día 11. Se postergó porque había muchas ausencias. Se postergó porque no había quórum suficiente. Sí. Se requieren 33 senadores que voten a favor de Anwar Quesillo, un abogado. Ahora, se requiere que haya defensor o defensora pronto. ¿Por qué? Porque hay casos que siguen avanzando, las vulneraciones están ahí. Aunque tú no las veas constantemente en las noticias, están. Miren lo que pasa con el siguiente titular. Mafias. Diputados condenan hechos de explotación sexual de menores denunciados por Mejor Niñez. Esto es algo que se denunció en diversos hogares, cierto, a cargo de Mejor Niñez, en la región de Valparaíso, en particular en esa región. Entonces, cuando tú ves que hay un hogar de menores y se instala el hogar, o esté el hogar que esté, es cosa de días, mafias de abuso, mafias de abusadores, de pederastas se instalan. ¿Quién protege a esos niños? Tenemos declaración de la diputada Camila Flores. Escuchemos. Es por eso que he pedido una sesión especial en la Cámara de Diputados para que los responsables den respuesta sobre estos hechos. Por otro lado, he oficiado al Ministerio del Interior para que nos den cuenta respecto de cuáles son las acciones para la investigación penal de estos hechos y así los culpables puedan pagar con las penas más altas y también la coordinación con las policías. Ya sea que estos hechos ocurran dentro de los centros o en el perímetro de estos centros, son igualmente graves y el Estado, la autoridad, tiene el deber de protección con estas niñas. Ahí estaba la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, en torno a esta materia. Cuando uno ve que estos hechos, Juan Carlos, están ahí, están constantemente, que estos niños están bajo peligro, ¿cómo la casta política, el Congreso, el Senado en particular, se demora tanto en presentarnos un nuevo defensor o defensora? ¿Por qué? Tenemos que distinguir dos ámbitos. Uno es la Defensoría de la Niñez, que es el cargo que ejerció Patricia, y otro es el Servicio Mejor Niñez, sí, que es el sucesor del Sename, sí, ¿no es cierto? Ya. Y ciertamente este hecho de la explotación sexual en el Servicio Mejor Niñez ha sido denunciado por varios diputados, entre ellos un diputado Otuiti Teao, de la quinta región, porque esto ocurrió en la quinta región. Sí. Y ciertamente esto tiene que seguir un cauce judicial que no se puede demorar y no tiene mucho que ver con que se nomine o no al defensor de la niñez. Son dos cosas distintas. Ahora, respecto del defensor de la niñez, ¿por qué se ha demorado tanto? Porque lamentablemente en el ejercicio que hizo Patricia, y se lo digo con mucho respeto y cariño, se vio una mirada un poco política del cumplimiento de ese rol. Hubo particularmente un par de polémicas complejas, este instructivo, no me acuerdo qué es lo que era, una canción de saltarse los torniquetes, pocos días después del estallido social, en fin. Hubo también una mirada sobre respecto de la cantidad de acciones judiciales que se ejercieron sobre... Entonces, yo pienso que lo que le pasa, y particularmente le pasa a mi sector, es que hay una especie de trauma de decir, tengamos ojo con quién ponemos, porque el manejo de este servicio tiene que tener, ojalá, presidencia política. A Patricia se le eligió por unanimidad y se le eligió porque no era de ningún partido. Particularmente ese fue el motivo central, pero después hubo muchas actuaciones que fueron percibidas, a lo mejor no era esa la intención, pero fueron percibidas como un poco de activismo, un poco de medidas digamos, de sacar al gobierno a la pizarra, y yo creo que eso quedó un poco instalado como, más que una crítica a su gestión, como tenemos que tener cuidado con quién designamos. Anwar Quesillo, si bien fue nominado por unanimidad de la comisión correspondiente del Senado, sí, a los días siguientes empezaron lo que le ha pasado a varios, entre ellos Cataldo en su minuto, empezaron a aparecer los tuits de las cuestiones antiguas, el historial, particularmente en el periodo de octubre del 2019 o los respectivos aniversarios, donde todo hace pensar que probablemente no va a juntar los 3/5, creo que son los que se necesitan para... 2/3 para esta nominación. Yo siento que eso es muy lamentable. Creo que también el gobierno no ha sido prolijo en buscar buenos nombres. Yo he escuchado otros nombres que se ven bien, me parece que están bien perfilados, pero primero había la idea de que se mantuviera una mujer en el cargo y segundo, que ojalá tuviera algún grado de conexión con la línea política del gobierno. Entonces creo que ahí había un poquito de error
debieran negociarlo de mejor manera. Se han caído, Perdón, se han pero, caído dos candidaturas, ojo. Blanquita Honorato y María Rosario Martínez. Sí. Y ahora, según lo que nos dice Juan Carlos, se estaría cayendo también Sí. Anuar Quesille. Pero si me permite hacer alguna Sí, claro. reflexión. El gobierno no tiene nada que decir acá. Y lo que me preocupa de ese planteamiento es que precisamente lo que quiere la política es captar el cargo. Y eso es lo que no puede pasar, porque les habrá gustado más o menos como yo lo ejercí. Y ese es todo el derecho a criticar, porque cuando uno ejerce un rol de autoridad uno tiene que estar expuesto a la crítica y a la no crítica. Así como se criticó muchas cosas, de hecho fui sujeta a un proceso de remoción que la Suprema barrió Descartó. con el desecharlo, por supuesto. Pero también recibí muchas buenas críticas de gente de derecha a propósito del tema del retorno a clase y de un montón de otras acciones que logramos desarrollar, como para poner en perspectiva Sí, sí. que eso puede pasar. Pero dicho eso, lo que no puede ocurrir es que esto que describe Juan Carlos sea lo que impere. O sea, Claro. el gobierno de partida no tiene nada que decir, porque el gobierno no tiene nada que intervenir con el nuevo defensor o defensora. ¿Pero quién propone los nombres al Senado? La Comisión de Derechos Humanos, Ciudadanía y Nacionalidad del Senado. Ellos Uno proponen los postula, nombres. este es un cargo que uno postula, uno manda sus papeles con su currículum, postula a la comisión y uno hace una exposición ante la comisión, donde propone qué es lo que quiere hacer con la institución, etcétera, y Sí, pero- de eso pero se elige la- un nombre. Si lo que ha pasado es esto, lo que tú describes, Pero que sí, empieza efectivamente. la negociación de, bueno, pero ¿cómo va a ir este conmigo? ¿Me va a criticar o no me va a criticar? Y si ese es el cálculo, estamos perdidos, les digo al tiro, porque cualquiera que ejerza un rol de defensor o defensora de la niñez tiene el deber de cuestionar al poder. Tiene la obligación de cuestionar al poder, independiente si es de derecha o de izquierda. Y les digo más, el cargo va a estar con el presidente actual y va a estar con el presidente que venga después. Por lo tanto, los cálculos, además, ni siquiera van a ser Sí, lo que- necesariamente adecuados a sus intereses. Lo que yo Ok, creo que más que blindarse a una futura crítica es más bien garantizar una presidencia. Yo creo que eso es un poco lo que están buscando. Ya, lo los que se está perfiles. buscando, alguien y la de verdad es que el gobierno igual consenso, entre interviene de comillas. alguna manera. Si al final esto ahí hay una SECPRES, hay comités que funcionan, esto tiene una lógica política detrás y eso, Rodrigo- negarse a ello, la verdad es que no, Rodrigo Ratico, es ¿usted poco cómo, realista. cómo ve esta situación? 5 meses seguimos sin defensor y uno ve más o menos cómo se genera la elección del personaje y podría cuestionárselo. Sí, es que es como un manjar estar escuchando a Patti respecto a lo que está diciendo y de hecho le transmitiría mi minuto a ella porque lo que está declarando es súper importante a efectos de comprender de que este cargo debe estar ajeno y sustraído de la chimuchina y la discusión política tradicional. Y lo que Juan Carlos, lo que genuinamente dice, lo que se trasciende o de manera indirecta se vislumbra es que la derecha tiene que estar de acuerdo ahí. ¿Ah? Tienen que dar los votos y tienen que estar de acuerdo. Entonces, la mínima crítica a tal o cual político, no obstante sea el mejor candidato de aspectos técnicos, no lo van a pasar. ¿Y cuál es la consecuencia? De que no tenemos defensor de la niñez. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que los derechos de los NNA siguen estando vulnerándose porque no está a la cabeza respecto de la institución que debe liderar. Lo mismo que la ley de presupuesto. Lo que Macaya dice respecto al tema de Crispi, no te voy a aprobar la ley de presupuesto mientras Crispi no vaya a declarar. Entonces, debemos algunas materias sustraerlas del debate político, no obstante sea difícil, porque deben primar intereses superiores, que es en la ley de presupuesto las necesidades sociales, en materia de los niños, niñas y adolescentes, que esté ese líder o lideresa a la cabeza de la institución. ¿Se puede sustraer la política, Mauricio, de todo esto? No, pues si esto es 100% política, obviamente, tiene que ver con la gestión del poder público, ¿no? Ahora, el tema es que, claro, decir, mire, 2/3 de los miembros en ejercicio del Senado no es una mayoría importante para garantizar que va a haber una persona, ¿no?, que tenga una calidad que vaya más allá de un color político en un cargo tan importante, es una buena idea. Pero no, una buena idea quizás mal ejecutada, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre es que efectivamente se hacen cierto tipo de disquisiciones que no necesariamente van en el sentido de ver cuál es la mejor persona para el cargo. Y además esto se da en un contexto, ¿ah? Porque el año 2018 las Naciones Unidas señaló en un informe que es brutal y que ha pasado, yo diría que bastante piola, para señalar de alguna manera, señaló que el Estado de Chile viola de forma sistemática los derechos de niñas, niños y adolescentes de forma grave en Chile. Y que esta es una cuestión que no es algo aislado, sino corresponde, ¿no?, a una forma en que el Estado asume
la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerables. Entonces, eso nos deja a un nivel de un país de quinta categoría. O sea, imagínese. No estoy hablando de porque la mega polémica respecto de la vulneración de derechos humanos, ¿no?, en el contexto del estallido. Ya, salgamos de ahí. Estos son niñas, niños y adolescentes. Oiga, y además no son cualquiera. Son vulnerables y la única opción que tienen a partir de esa vulnerabilidad es tratar de requerir protección del Estado. ¿Y qué hace el Estado? Digamos, para decirlo de alguna forma, permite que sean violados, asesinados, abusados. Esa es la situación de Chile. Entonces, en ese contexto brutal, que muchas veces nosotros no vemos, y alguien de Naciones Unidas no tiene que decir eso en un informe oficial, ¿no?, parece que no se le toma el peso. Entonces, mira, más allá de lo que se ha dicho acá, ¿qué puede ser, no? O sea, acá Rodrigo dice que le tiene que gustar a la derecha. Bueno, sí, pues le tiene que gustar a la derecha, a la izquierda. Igual me entendí si fuera al revés, ¿no?, el tema de la composición política del Senado. Bueno, también le tendría que gustar a la izquierda. Pero más allá de este tema, ¿no?, a mí yo lo que resiento es la demora. Porque este proceso igual ya vamos viendo y descartando, hagámoslo rápido. Ahora, el problema, punto y aparte, es qué es lo que va a pasar con el Contralor. Si estamos así. Es que esa es la negociación. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la negociada. La misma vez, Bermúdez llegó con la negociada. Ahí propone el presidente. Ministerio Público, ¿no? ¿Te acuerdas, Contralor? Es verdad, es el presidente. Pero también es verdad que acá el gobierno tiene digamos, un liderazgo y de alguna manera, ¿no?, alinea a sus bancadas. Entonces, bueno, ese es el problema. Pero insisto, más allá de esta polémica, las niñas, niños y adolescentes vulnerables siguen yo siento esperando. que Vamos a ver qué pasa con esa discusión. Que debiera tener una institucionalidad tipo Banco Central. Debería haber un consejo autónoma de la niñez, con una autonomía plena y además tal vez un presidente designado por el presidente de la República directamente que responda El a INEH ciertos lineamientos. también lo critica. El INEH también se le critica. Hacemos un corte, regresamos de inmediato, no se vayan. Estos tiempos violentos.